Ok, buenas noches, jóvenes. Si no hay alguna duda del tema anterior, de este tipo de articulaciones, pues continuaremos con el siguiente tema, que viene siendo músculos de la columna vertebral, función e inervación. Me presento, mucho gusto, soy Víctor Granillo Méndez, igual que mi compañero que presentó antes, soy asesor par. También, pues, doy asesorías, también parto asesorías de otras materias, no solamente de anatomía. Y pues, mucho gusto. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues como contenido, vamos a ver todo esto, lo que vendría siendo músculos extrínsecos del dorso, como el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula, el romboides, los músculos propiamente de la columna vertebral, como por ejemplo, los otros los dividimos para su estudio en algunos planos, como el plano superficial, el plano intermedio y el plano profundo o los profundos dorsales menores principalmente. También vamos a tener algunos que otros músculos que son propioceptivos o también son propios de la espalda, como los serratos posteriores principalmente, ya que estamos hablando de dorso, y el cuadrado. Muy bien. Ya igual conforme la marcha vamos a ir viendo todos estos músculos. La siguiente, por favor. Empezando con el primer punto de nuestro contenido, es músculos extrínsecos del dorso. Principalmente hablaremos del trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula y el romboides. El siguiente, por favor. Empezando con el trapecio, pues el trapecio tenemos que es un músculo superficial, es cervicodorsal, ya que va desde la porción, desde el cuello prácticamente hasta el dorso, hasta la espalda baja. Está dispuesto en una forma que es una amplia capa muscular de forma triangular. Esa es la característica, esa es nuestra característica del trapecio ahorita en la que sería la imagen. Recordemos igual que es bilateral, es trapecio izquierdo y derecho, aunque generalmente se suele hablar como un solo músculo. Entonces, ¿cuál es el origen del trapecio? Pues inicia en lo que vendría siendo ciertos puntos en el cráneo, lo que vendría siendo la línea nucal suprema, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Principalmente es donde va a tener su origen para venir insertándose en lo que vendría siendo bueno, depende, generalmente el trapecio se va a insertar en la escápula principalmente. Recordemos que el trapecio lo podemos dividir en tres porciones, una porción ascendente, una porción transversa y una porción descendente. Estos son dependiendo de las fibras como van. Y generalmente las inserciones suelen ser gruesas principalmente, y las inserciones vertebrales generalmente se realizan por una lámina tendinosa, principalmente, que generalmente suele ser delgada, pero resistente. ¿Cuál va a ser la irrigación de este músculo? El músculo que va a la arteria que va a irrigar lo que vendría siendo el trapecio, pues es la arteria dorsal de la escápula, que es rama directa de la subclavia principalmente. La inervación va a estar dada por un ramo lateral del nervio accesorio, principalmente. El nervio accesorio o el par craneal 11 es el que va a inervar el trapecio. ¿Y cuál va a ser la función? Pues como bien había dicho, pues generalmente se origina en la línea nucal superior, ¿no? Y en lo que vendría siendo las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Justamente todas estas van a ir a insertarse a lo que vendría siendo la escápula. Como tiene acción completa sobre la escápula, principalmente, ¿cuál vendría siendo la función? Pues elevar el hombro, si hablamos de lo que vendría siendo la porción descendente. Acercar lo que vendría siendo la escápula a la columna vertebral, que esto vendría siendo en su porción transversa, y lo que vendría siendo descender la escápula cuando estamos hablando de su porción ascendente. También pues gira la cabeza, ayuda a una acción sinérgica con los músculos del cuello para mover la cabeza en sentido contralateral o girarla de un lado para otro, ¿no? La siguiente. El dorsal ancho. El dorsal ancho está ubicado principalmente en el dorso, en la parte posterior,
inferior del tronco. Generalmente este suele pasar a la región axilar y de hecho este músculo lo conocemos como uno de los límites de la axila principalmente. El pliegue del dorsal ancho, que justamente se va a unir a lo que vendría siendo el húmero en su porción posterior, este lo vamos a conocer incluso en la anatomía cuando se habla sobre axila. Este es conocido como uno de los límites, principalmente el límite posterior axilar. Generalmente este va a iniciar en las apófisis espinosas para terminar en el húmero principalmente. ¿Cuál es su origen? Pues como había comentado, las apófisis espinosas desde la torácica 6 hasta la lumbar 5 y los ligamentos interespinosos correspondientes, principalmente de este. También se origina una parte en la cresta mediana del sacro, en el tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca y en la cara posterolateral de las últimas 4 costillas. Todos estos, como pueden verlo, es un músculo amplio, grande, en forma de abanico, que se ensancha justamente para insertarse en lo que vendría siendo el fondo del surco intertubercular del húmero. ¿Cuál vendría siendo la irrigación de este músculo? Principalmente tiene o cuenta con 2 tipos de irrigación, una a nivel dorsal y una a nivel axilar, la cual la dorsal va a estar dada por arterias intercostales y la axilar va a estar dada por las arterias toracodorsales. ¿Por qué nervio va a estar inervado este músculo? Por el nervio toracodorsal. ¿Y cuál va a ser la función? Principalmente aducir el brazo y rotarlo medialmente, ¿no? La siguiente, por favor. El músculo elevador de la escápula. Generalmente este está situado en la parte lateral de la nuca y es subyacente al trapecio. ¿A qué me refiero con subyacente al trapecio? Que está debajo del trapecio principalmente. Es un músculo que, como pueden verlo, que se divide por fascículos y este músculo generalmente se origina va a estar originado por 4 a 5 lengüetas, que son los fascículos que les comentaba, que estos se van a insertar en la apófisis transversa del atlas y de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 a C5. ¿A qué es lo que voy? Que esto se va a insertar, se va a originar principalmente este músculo desde C1 hasta C5. Y la inserción, ¿a dónde va a parar este músculo? Pues se va a fijar en el ángulo superomedial de la escápula, ¿no? Y generalmente en la parte del borde medial del hueso situada arriba de la espina. ¿Cuál arteria es la que irriga este músculo? Pues principalmente la arteria dorsal de la escápula y va a ser inervado por el nervio dorsal de la escápula. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Al ser un músculo que está dividido por fascículos o lengüetas que van desde la porción cervical hasta la escápula, principalmente hasta el ángulo de la escápula, pues ¿cuál va a ser su función? Principalmente atraer hacia arriba y medialmente la escápula. Y ya, así de sencillo, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con el romboides, que el romboides generalmente es un músculo que se divide en 2 porciones anatómicamente. En una porción mayor, el hermanito grande, y en una porción menor, el hermanito chiquito, denominados cada uno como romboides mayor y romboides menor, aunque para fines anatómicos generalmente se suelen hablar como un solo grupo muscular, el romboides, ¿no? Entonces, el romboides es un músculo subyacente al trapecio, al igual que lo que vendría siendo el elevador de la escápula, o sea, ¿a qué me refiero? Que se encuentra debajo del trapecio. Esto está situado en la parte inferior de la nuca y en la superior de la región dorsal del tórax. ¿Cuál es su origen? Principalmente la lámina fibrosa, delgada, pero también resistente, que se origina en la parte inferior del ligamento de la nuca y en las apófisis espinosas de C7 hasta torácica 5, hasta T5, ¿no? Van, al igual que lo que vendría siendo el elevador de la escápula, se va a dividir por fascículos. Se va a dividir por lengüetas, fascículos, que estos son cada uno que se va a insertar. Lo que vendría siendo los fascículos del del romboides mayor, van a estar unidos con un solo grupo muscular. Es un músculo cuadrado, a su vez como el romboides menor, que generalmente suelen estar separados, aunque están conectados por medio de una fascia. Entonces, ¿dónde se insertan? Principalmente se van a insertar en el borde medial de la escápula. Así de fácil, ¿no? Desde lo que vendría siendo la espina hasta el ángulo inferior del hueso.
¿Por qué arterias va a estar irrigada? Pues principalmente va a estar irrigado por ramos de la arteria dorsal, de la escápula, y va a estar inervado, al igual que lo que vendría siendo el elevador de la escápula, va a estar inervado por el nervio dorsal de la escápula. ¿Y cuál va a ser la función? Va a tener una acción sinergista junto con la porción transversa del trapecio. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ayudar que la escápula se desplace de manera medial y superior. La siguiente, por favor. Seguimos con los músculos de la espalda, los cuales vienen siendo los serratos y el cuadrado lumbar. La siguiente, por favor. Al hablar sobre los serratos, recordemos que hay un grupo muscular que son denominados los serratos, que se dividen en serratos anteriores y serratos posteriores. Cuando hablamos de serratos anteriores, generalmente nos referimos al tórax, pero en este caso, como estamos hablando de dorso, nos referimos a los serratos posteriores. Bueno, los serratos posteriores, como pueden ver, son muy parecidos a los romboides. Son músculos planos, son superficiales con relación a los canales vertebrales y generalmente suelen ser profundos en relación al trapecio y a los romboides. Estos son más profundos, por así decirlo, que los romboides, ¿no? Y los serratos los serratos posteriores, los vamos a dividir en dos porciones, en una porción superior y en una porción inferior. Entonces, el origen del serrato superior o la porción superior de los serratos posteriores vendría siendo las apófisis espinosas de C7 hasta T3. Y lo que vendría siendo el origen de los serratos inferiores vendría siendo el apófisis espinosas desde de T10 hasta L3. La inserción, pues cada uno, el serrato superior, pues generalmente se va a venir a insertar en la cara posterolateral de la segunda a la quinta costilla. En cambio, los serratos inferiores, pues al igual que los serratos superiores, también se van a insertar en la cara posterolateral de las costillas, pero esta vez va a ser de la octava a la 12ª costilla. Estos dos grupos muscular generalmente están en algunas literaturas como en la Target, en los músculos de la espalda, pero generalmente su función es meramente propioceptiva, al igual que los serratos anteriores. ¿Por qué está inervado? Está dada la inervación por lo que vendría siendo los ramos posteriores de los nervios intercostales vecinos, o sea, los nervios intercostales que se encuentran por ahí cerca son los que le van a dar la inervación a este grupo muscular. Y como había comentado anteriormente, pues la función es meramente propioceptiva, ¿no? Sirve para la respiración, que cuando nosotros respiramos es que se siente, por así decirlo, el ensanchamiento de la caja torácica. La siguiente, por favor. El cuadrado lumbar, pues es un músculo, como su nombre lo dice, es cuadrado y se encuentra en la porción lumbar, ¿no? Así de fácil. Bueno, pues este es un músculo pues bien desarrollado, pues es fuerte, que se extiende desde lo que vendría siendo la 10ª costilla hasta las apófisis costales lumbares y la cresta ilíaca. Generalmente cuando hablamos del cuadrado lumbar, nos referimos al igual que cuando hablamos del elevador de la escápula, de los romboides, también este músculo se va a dividir por fascículos. Los vamos a dividir en 3 fascículos, el cual es el fascículo costiliaco, el fascículo costotransverso y el fascículo transverso ilíaco. Cada uno obviamente pues que va a tener un origen y una inserción, que bueno, generalmente se van a extender desde ciertos puntos hasta ciertos puntos anatómicos, ¿no? Por ejemplo, el fascículo costiliaco pues se va a extender desde lo que vendría siendo el borde inferior de la 10ª costilla, desde de la 12ª costilla, perdón, hasta lo que vendría siendo el tercio posterior de la cresta ilíaca. El fascículo costotransverso, al igual que el fascículo costiliaco, se va a extender desde el borde inferior de la 12ª costilla hasta lo que vendría siendo el extremo lateral de las apófisis costales de L2 y L4. Y lo que vendría siendo el fascículo transverso ilíaco, pues esta va a ser una porción, una extremidad de la apófisis costal de L5 hasta lo que vendría siendo la parte posterior de la cresta ilíaca. Como pueden ver ahí en la imagen, ahí se encuentran los 3 fascículos, desde de lo que vendría siendo el cuadrado lumbar, que se une principalmente, como les he comentado, desde las costillas hasta lo que vendría siendo la cresta ilíaca. Eso así de fácil van a poder encontrar su origen y su inserción.
La inervación pues va a estar dado por el ramo ventral del doceavo nervio torácico, principalmente, y algunas ramas posteriores de las raíces del plexo lumbar. La siguiente, por favor. Siguiendo con el plano superficial, que vendría siendo los esplenios del cuello, en este caso. La siguiente, por favor. Pues generalmente los esplenios es, al igual que los romboides, es un grupo muscular que se divide en dos porciones, el esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza. Estos músculos pues son unos músculos anchos, aplanados, que generalmente ascienden verticalmente para fijarse en lo que vendría siendo la línea nucal superior del occipital y en la cara externa de la apófisis mastoides. Pues como les había comentado, el origen generalmente suele ser de las apófisis espinosas desde C7 hasta T5, así como los ligamentos interespinosos correspondientes, ¿no? Su inserción, ¿cuál va a ser? Va a ascender verticalmente, como había comentado anteriormente en la introducción. Va a ascender para fijarse en lo que vendría siendo la línea nucal superior, en la cara externa de la apófisis mastoide y en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C1 a C3. ¿Por qué va a estar irrigado este grupo muscular? Va a estar irrigado por la arteria occipital, que es rama de la carótida externa, principalmente. La inervación va a estar dada por ramos posteriores de lo que vendría siendo los nervios espinales cervicales. ¿Y cuál va a ser la función de este? Principalmente la extensión del cuello, o sea, mover la cabeza para atrás. Y la inclinación lateral y la rotación del cuello del mismo. La siguiente, por favor. Seguimos con el plano intermedio, que aquí es donde sí ya empezamos a ver lo que vendría siendo los músculos propios de la columna vertebral, los cuales es el músculo erector de la columna. Que el músculo erector de la columna generalmente se suele dividir en tres porciones, que ahorita los vamos a ver. La siguiente, por favor. Que su primer porción es la porción iliocostal, que la porción iliocostal pues es la parte más lateral. Ahorita los músculos los vamos a ver de lateral a medial, en esa manera. Al igual como les comentaba, estos tres grupos de músculos están en la misma capa, en lo que vendría siendo el plano intermedio, pero se encuentran situados de lateral a medial, como los vamos a hablar ahorita. Empezando con el iliocostal, este es la parte más lateral y superficial del erector de la columna. Como les comentaba, es el músculo más lateral, o sea, más externo que vamos a encontrar en comparación a la columna vertebral. Al igual que los otros músculos, se van a comprender de tres porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción lumbar. Eso es igual dependiendo de lo que vendría siendo las vértebras, ¿no? Va a estar dado principalmente la irrigación, va a estar dado por lo que vendría siendo las ramas de la arteria cervical profunda y ramas de las arterias dorsales de los intercostales posteriores y de las arterias lumbares. Principalmente lo que vendría siendo el intercostal, como tal, el músculo, se va a originar en lo que vendría siendo la cresta ilíaca, como pueden ver, y está incluso en el sacro, en lo que vendría siendo la porción inferior del sacro. Y todo esto es un músculo que va a seguir su trayecto de manera vertical, va a ascender de manera vertical hasta llegar a las costillas. Por eso es denominado iliocostal. Y justamente ahí es donde se va a unir principalmente dependiendo de las vértebras, ¿no? De las vértebras en las que se encuentra. Aunque también, por ejemplo, la porción iliocostal cervical se va a llegar a unir a los procesos transversos, a los procesos, no sí a los procesos transversos de las vértebras cervicales. La inervación va a estar dada por ramos posteriores, principalmente de los nervios espinales, entre el cuarto cervical y el tercer lumbar. ¿Y cuál va a ser la función? Pues extensión de la columna, ¿no? Y aparte, la inclinación lateral del cuerpo. Este músculo es el que se va a encargar de extender la columna, que estemos rectos, y poder mover el cuerpo de lado izquierdo y derecho. O sea, si nos quedamos quietos, principalmente en nuestras extremidades inferiores y lo que viene siendo la pelvis, solamente movemos la columna, este músculo es el que va a ser el encargado de la inclinación lateral, tanto de la izquierda como de la derecha, porque recordemos que estos son grupos musculares bilaterales. La siguiente, por favor. Seguimos con el longísimo o el latísimo del dorso,
así como en algunos libros suelen denominarse, pues este va a constituir la columna media. Esta es la capa, la porción intermedia de lo que vendría siendo el músculo erector de la columna. Al igual que el otro músculo que habíamos comentado, posee de tres porciones, lo que es el latísimo cervical, el torácico y el lumbar, en el que el origen pues van a ser desde las apófisis transversas de las vértebras, al igual que lo que vendría siendo el músculo iliocostal, y donde se va a insertar en la apófisis mastoides de lo que vendría siendo el hueso temporal. Se verá a insertar ahí. ¿Cuál va a ser la irrigación de este músculo? Pues va a estar dado por ramas de la arteria cervical profunda y las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores y de las arterias lumbares. O sea, prácticamente nos estamos yendo que es arterias intercostales que van a dar ramos para la irrigación de este músculo. ¿Cuál va a ser su inervación? Principalmente va a estar dado por ramos posteriores de los nervios espinales, entre el segundo cervical y el quinto lumbar, que es prácticamente donde se encuentra todo este grupo muscular. ¿Y cuál va a ser la función? Este músculo tiene exactamente la función de la erección de la columna, de que mantengamos erguidos el cuerpo. La siguiente, por favor. Y para finalizar con lo que vendría siendo los erectores de la columna, tenemos el espinoso, el cual pues forma la columna medial, o sea, es el músculo más, por así decirlo, el músculo más interno en este grupo muscular de los erectores de la columna, en el que, al igual que los otros dos, va a comprenderse de tres porciones. Generalmente se comprende del espinoso torácico, del cervical y del espinoso de la cabeza. En este caso, como pueden ver, ya no tiene o ya no cuenta con una porción lumbar, ya que generalmente la mayoría de los orígenes de este músculo se encuentran en las apófisis espinosas de lo que vendría siendo las vértebras. Entonces, empezando con lo que vendría siendo el espinoso torácico, pues generalmente las apófisis espinosas, ese es su origen, que va desde T11 hasta L2, y este músculo transcurre hasta lo que vendría siendo las apófisis espinosas de T1 y T6. Como pueden ver, va desde más abajo hasta más arriba, por así decirlo. O sea, de que desde las vértebras de hasta abajo, el músculo se origina y se va a insertar hacia las vértebras de arriba, por así decirlo, de la columna. Al igual que el espinoso cervical, generalmente su origen se encuentra dado por las apófisis espinosas de C6 a P2, y viaja verticalmente, bueno, asciende verticalmente hacia arriba, valga la redundancia, hasta lo que vendría siendo las apófisis espinosas de C2 y C4. En este caso, hay algunas literaturas que mencionan el espinoso de la cabeza, aunque generalmente el espinoso de la cabeza hay algunas veces que no se suele encontrar, o hay veces que sí, esto puede ser variable anatómicamente, pero generalmente cuando hablamos del espinoso de la cabeza, va desde el nivel cervical, o sea, todas las cervicales, hasta la protuberancia occipital externa, ¿no? Este grupo muscular se encuentra irrigado ampliamente por lo que vendría siendo ramas de la arteria cervical profunda y las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores, principalmente, y también incluso algunas de las arterias lumbares. Va a estar dada su inervación por ramos posteriores de los nervios espinales, entre el segundo cervical y el décimo torácico, que es principalmente donde se da este grupo muscular. Y su función, ¿cuál va a ser? La extensión de la columna. Entonces, como pueden ver, este grupo muscular generalmente se dedica, como su nombre lo dice, músculos erectores de la columna, a mantener la columna vertebral en una posición erguida. Aunque también en lo que vendría siendo el iliocostal, pues tiene alguna función extra, el cual es poder mover la columna de izquierda a derecha, o sea, de lado, de forma lateral. Pero su principal función de los músculos erectores de la columna vertebral, pues su nombre mismo lo dice, es mantener erguida la postura, mantener erguida la columna vertebral, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con el plano intermedio, que estos son las transversos espinosos, igual, seguimos en el mismo plano. Aquí ya vamos a hablar de los músculos que se encuentran propiamente entre las vértebras, ¿no? La siguiente, por favor.
Empezando con el semiespinoso, son músculos, son los más superficiales de este grupo muscular de los transversos espinosos. Estos se van a comprender en tres porciones: un supraespinoso torácico, un supraespinoso del cuello y un semiespinoso del torácico, del cuello y de la cabeza, en el cual pues cada uno va a tener su origen y distribución, ¿no? Por ejemplo, el semiespinoso torácico pues va a ser entre la última vértebra torácica y la última vértebra cervical. Desde ahí va desde ahí, desde lo que vendría siendo desde la última vértebra torácica, va a transcurrir verticalmente hacia arriba, justamente hasta la última vértebra cervical. Y generalmente, como su nombre dice, semiespinoso, van directamente a unirse a los procesos espinosos de las vértebras. Al igual que el semiespinoso del cuello, que va desde las primeras torácicas hasta la segunda cervical, y el semiespinoso de la cabeza, que se encuentra desde la apófisis transversa de las vértebras C3 a T6 hasta la línea nucal superior. Este grupo muscular pues es denominado como músculo semiespinoso, se los presento, y va a estar dado su irrigación por ramas profundas de las arterias dorsales metaméricas. Su inervación va a estar dado por ramas posteriores de los nervios espinales correspondientes, al igual mismo al nivel metamérico. ¿Y cuál va a ser su función? Pues su función va a ser la extensión de la columna y la rotación contralateral, ¿no? Cuando este grupo muscular, por ejemplo, el grupo muscular de los semiespinosos se contraen del lado izquierdo, va a haber una rotación que nosotros vamos a voltear hacia el lado derecho. Eso significa rotación contralateral. Al igual que si el grupo muscular derecho se contrae o hace una contracción muscular, pues vamos a girar la cabeza hacia la izquierda. Y al igual que los músculos erectores de la columna, pues también se va a encargar, ¿no?, de la extensión de la columna, de la erección de esta misma. La siguiente, por favor. Seguimos con el siguiente grupo muscular, que vendría siendo los multífidos, que comprenden tres capas, que se comprende lo que vendría siendo la capa intermedia de los músculos transversos espinosos. Se comprende en tres porciones, que vendría siendo al igual el semiespinoso torácico, del cuello y de la cabeza. Que esto es igual, es exactamente lo mismo, que va desde la última vértebra torácica hasta la última vértebra cervical, el semiespinoso del cuello igual entre las primeras torácicas y la segunda cervical, y la de semiespinoso de la cabeza, que va desde las apófisis transversas, desde las vértebras T3 a T6 hasta la línea nucal superior. O sea, estos casi funcionan igual que los semiespinosos. Son un grupo, de hecho, hasta incluso hay unas literaturas que toman como el semiespinoso y los multífidos como un solo grupo muscular, como por ejemplo la Target, que los habla en un solo capítulo, bueno, en un solo apartado, habla sobre el origen y la inserción de estos, como una sola, por así decirlo, un solo grupo muscular, ya que el origen y la inserción es prácticamente la misma. La irrigación, pues al igual que el semiespinoso, pues va a estar dado por ramas profundas de la arteria dorsal metamérica. La inervación, por igual, por los ramos posteriores de los nervios espinales correspondientes al nivel metamérico. ¿Y cuál va a ser la función? Es exactamente la misma, la extensión de la columna y la rotación contralateral. La siguiente, por favor. Y tenemos los rotadores, que se pueden dividir en tres porciones, generalmente. Bueno, generalmente se dividen en dos porciones, pero también podemos encontrar una tercera. Se dividen en rotadores cortos y rotadores largos, aunque hay algunos libros que también mencionan una tercera porción, los rotadores torácicos, nada más que generalmente estos no se encuentran tan desarrollados, bueno, sí se encuentran desarrollados, pero estos son a nivel torácico, no tanto cervical. Aquí estamos a nivel cervical. Pues esta pues va a formar la capa más profunda de los transversos espinosos. Lo que vendría siendo los rotadores cortos van desde una vértebra hasta la otra, ascendiendo solamente un nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, desde C5 va hasta C4, desde C4 va hasta C3, desde C3 va hasta C2, etcétera, ¿no? Por eso son denominados rotadores cortos. Los rotadores largos generalmente ascienden dos niveles vertebrales. Aquí es lo que voy, desde C5 hasta C3, desde C3 hasta C1, etcétera, ¿no? Y los rotadores torácicos, estos como tal, pues al igual son exactamente iguales que los rotadores cortos y los largos.
Pero nada más, la única diferencia es que se encuentran principalmente en las vértebras torácicas. Y estos suelen ser más desarrollados, ya que pues estos son los que van a ayudar a que nosotros movamos o podemos rotar el tronco, lo que vendría siendo nuestra columna vertebral. Y es por eso que nosotros podemos hacer movimientos de izquierda a derecha cuando doblamos, por así decirlo, o sea, mantenemos lo que vendría siendo la porción lumbar o la espalda baja, la mantenemos estable y de ahí damos vueltas, por así decirlo, con nuestro tronco, gracias a estos músculos, este grupo muscular. Por eso son los más desarrollados. En cuanto a irrigación, pues va a ser lo que vendría siendo, va a venir de ramas profundas de las arterias dorsales metaméricas, igual seguimos aquí con lo mismo. La inervación, los ramos posteriores de los nervios espinales correspondientes al nivel metamérico. ¿Y cuál va a ser la función? Principalmente la extensión de la columna, o sea, igual es un músculo erector, y la rotación contralateral. Al igual como les comentaba de los anteriores grupos musculares que tienen igual una rotación contralateral, si la porción derecha se contrae, rotamos de manera izquierda. Y si lo que viene siendo el grupo muscular de la izquierda se contrae, rotamos nuestro tronco hacia el lado derecho. La siguiente, por favor. Ya casi para finalizar, seguimos con lo que vendría siendo nuestro plano profundo, en el cual encontramos un grupo muscular compuesto por 3 músculos, los cuales van a ser denominados como profundos dorsales menores. La siguiente, por favor. En el cual tenemos lo que vendría siendo principalmente los interespinosos, que estos músculos ya son propiamente de los vértebras, como les había comentado. Estos músculos generalmente van a ir desde los procesos o desde las apófisis vertebrales hasta apófisis vertebrales. En esto primero tenemos los interespinosos, que como su nombre lo dice, interespinosos, entre espinas. Van a ir o se van a formar principalmente desde el proceso, desde la apófisis espinosa de la vértebra, de una vértebra, hasta la apófisis espinosa de la vértebra subyacente. Generalmente estos están formados por fascículos musculares que son aplanados, que son cortitos, son chiquitos, tienen forma de rectángulo, por así decirlo. Como les había comentado, se extienden desde el borde superior de una apófisis espinosa hasta el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente o subyacente, como quieran verlo. Y generalmente suelen encontrarse o se pueden comprender 2 porciones cuando hablamos de músculos interespinosos. Cuando hablamos de los músculos interespinosos cervicales, aquí generalmente se van a encontrar 2 músculos interespinosos por cada espacio interespinoso. En cambio, cuando nos vamos a lo que vendría siendo la columna vertebral, la columna lumbar, en la columna lumbar se encuentran hipertrofiados, por así decirlo, se encuentran desarrollados, o sea, se encuentran más gruesos, ya que pues estos tienen una función más de cargar el peso y de mantener la columna estable. Pues, ¿cuál va a ser su función? Principalmente la extensión de los niveles cervicales y lumbares de la columna vertebral, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con los intertransversos. Los intertransversos, como pueden estar viendo, como ven ahí, lo que vendría siendo en imagen, los músculos intertransversos lumbares. Estos pues van desde los procesos transversos de las vértebras a la otra vértebra, ¿no? De la vértebra de arriba a la vértebra de abajo. Este grupo muscular pues son pequeños, son planos, tienen forma de cuadrado, por eso son cuadriláteros, al igual que lo que vendría siendo el cuadrado lumbar. No es que este es diferente, estos se encuentran entre los procesos, entre las apófisis transversas de las vértebras. Estos se van a extender, como les comentaba, desde las apófisis transversas de una vértebra hasta lo que vendría siendo la apófisis transversa de la vértebra consecutiva. Generalmente, al igual que los demás grupos musculares, se suelen comprender 3 secciones para su estudio, el cual es la porción cervical, la porción torácica y la porción lumbar. En la porción cervical generalmente suele haber 2 músculos intertransversos por cada espacio entre las apófisis, generalmente. Lo que vendría siendo en este caso en la porción torácica, casi no se suele hablar de la porción torácica, ya que ahí están muy pocos desarrollados, incluso llegan a faltar algunos, y es completamente normal. O sea, si alguno de ustedes no tiene este grupo muscular en su porción torácica, no se espanten, es completamente normal, son variaciones anatómicas. Y tenemos una porción lumbar que generalmente aquí es donde se encuentran desarrolladas, que generalmente encontramos que hay 2 porciones de músculos intertransversos,
Hay una porción medial y hay una porción lateral entre lo que vendría siendo las apófisis, por ejemplo, la porción medial en la zona lumbar se encuentra entre las apófisis mamilares de las vértebras consecutivas y su porción lateral pues se encuentra entre las apófisis costales, ¿no? La inervación pues va a estar dado por nervios dorsales de los nervios espinales, excepto lo que vendría siendo las cervicales anteriores y los lumbares laterales. Estos van a estar inervados por ramos ventrales de lo que vendría siendo los nervios espinales. Su función, ¿cuál va a ser? La inclinación lateral de la columna cervical, así como el iliocostal. Va a ayudar, este es un músculo sinergista a lo que vendría siendo la inclinación lateral de la columna cervical, de la columna lumbar. También sirve para estabilizar la columna y extender esta misma. La siguiente, por favor. Y me parece que este es el último grupo muscular que vendría siendo los elevadores de las costillas, que este grupo muscular se da por su origen, se encuentran entre las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical hasta las primeras 11 vértebras torácicas. ¿A dónde se van a ir a insertar? Al ángulo costal de la primera y segunda costilla subyacente. O sea, un solo músculo, un solo origen va a derivar dos inserciones. Y esto, ¿de qué sirve? Principalmente, como su nombre lo dice, son elevadores de las costillas, son para extender la caja torácica. Al momento de elevar las costillas, al contraerse, elevan y expanden la caja torácica al momento de la respiración. También sirve para la inclinación lateral, de la columna, etcétera, ¿no? Su inervación, pues, va a estar dado por ramos dorsales de los nervios espinales, principalmente. ¿Y pues cuál va a ser la función de este? Va a ser la inclinación lateral de la columna. También ayuda a la inclinación lateral de la columna cervical y su rotación contralateral y también al extender la columna. Creo que es la última diapositiva, me parece, o no sé si me queda otra más. A ver la siguiente, por favor. Sí, ya efectivamente era la última. La bibliografía generalmente me basé en la Target, principalmente de anatomía humana, aunque también mucha información la saqué del Moore. Y como libro complementario fue usado el PRO en esta presentación. Si tienen alguna duda, es el espacio ahorita para lo que vendría siendo las preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema de hoy? Bueno, sobre el tema de ahorita que acabo de dar. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Nadie. Todo bien, gracias. Ok, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado principalmente el día de hoy, que es las dos presentaciones que se dieron para que pues por lo menos puedan reforzar conocimientos básicos de la materia de anatomía. Igual conforme van pasando las semanas, se van a ir dando más temas para que vayan reforzando todos los conocimientos que aprendan en clase, ¿no? Gracias a esto pues es la finalidad del Club de Anatomía. Entonces, sin nada más que agregar, pues sería todo de mi parte. Fue mucho gusto, su servidor Víctor Grandeño. Cualquier cosa, aquí estamos al pendiente en el Club de Anatomía. Cualquier duda que se les ofrezca, se les resuelve, ¿no? Que tengan bonita noche y pues, si gustan, pueden desconectarse.